Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos desde el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso y preparándonos para este quinto domingo de Cuaresma, que va a ser prácticamente el tercer escrutinio, enfocándonos en el Evangelio de San Juan sobre la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, que es una historia hermosísima que tiene tantas partes por donde meternos, porque hoy vamos a descubrir por qué esa resurrección, por qué fue tan importante, qué papel jugó en la vida de Jesús y qué papel jugó también en su muerte. Así que vamos a iniciar nuestro programa. Bienvenidos. Pues bueno, aquí estamos. Buenos días. ¿Cómo estás, Nat? Bien, bien, gracias a Dios. Qué ¿Y usted? bueno. Aquí, mira, ya preparándonos para este Evangelio de domingo que nos viene y nos da una muy buena sacudida porque como que de repente nos ponemos a pensar en que la Pascua es la resurrección de Jesús. Y entonces hablamos ahora de la resurrección de Lázaro, pero no es la misma cosa. Es importante notarlo, ¿verdad? Porque la resurrección de Jesús es para la vida eterna. Él resucita y para siempre. Y la resurrección de Lázaro no, lo regresa a la vida, pero luego Lázaro va a morir. Y luego Lázaro va a resucitar el día que le toque, ¿verdad? Entonces, no confundirnos, no porque sea la misma palabra, estamos hablando de lo mismo. Es importante notarlo. Correcto. Y también algo muy importante es que esta historia que nos habla tiene muchos vértices, porque mira, cuando Jesús les dice a sus discípulos que va a ir allá a visitar a su amigo Lázaro, los demás le dicen, oye, pero es que los judíos te quieren matar, porque los judíos no querían a Jesús, lo querían matar. Y Jesús dice, este es mi éxodo. Y esa palabra éxodo es tan importante porque para Jesús ese caminar a ir hacia allá, hacia Jerusalén, implicaba lo que para nosotros es la cuaresma, es un éxodo de ir de un lugar a otro, pero vamos de un lugar donde no están las cosas tan bien a un lugar donde deben de ser mejores, aunque muchos de nosotros vamos en un éxodo al revés, que de repente caminamos y nos vamos alejando de la iglesia, nos alejamos de nuestras familias, nos alejamos de nuestras relaciones y entonces estamos en un éxodo invertido. Y aquí podríamos decir, pues Jesús iba a ir a su muerte, pero era una muerte que él sabía que era la que nos iba a salvar. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos que es algo a lo que él debe de hacer. No, y este evangelio, las lecturas en concreto, todas las de este domingo, ¿verdad? Pues nos invitan también a esta parte de estar atentos de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, me encanta ahí la primera lectura que dice, yo abriré los sepulcros. Y yo pensaba, ¿verdad? O sea, físicamente, pues el sepulcro para resucitar a su amigo Lázaro, ¿verdad? Que Jesús llegó tarde, por ahí algunos días, a pesar del anuncio urgente que hicieron Marta y María, ¿no? Avisándole. Pero, ¿cuáles son esos ahora sepulcros que nosotros debemos de los que debemos de salir, ¿verdad? Esos sepulcros de la tristeza, del dolor, de las envidias, de nuestros egoísmos, para ir a eso que es Dios, que es vida, y salir a su encuentro. Así es, por eso la primera lectura, que es la de los huesos secos, es tan bien importante para nosotros. Siempre que tenemos retiros y nos enfocamos tanto en los huesos secos, porque así como Adán, nos dice el libro del Génesis que Dios hizo a Adán de barro, pero luego le dio el soplo de vida, que es, le comparte el espíritu, y precisamente esos huesos están secos porque no tienen el espíritu. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de cómo es nuestra vida. Mucha gente que ya al Espíritu Santo lo recibieron en su bautismo, pero ya lo echaron para afuera o lo traen allá muy bien guardado porque traen otras prioridades en su vida y de repente se sienten así como muertos vivientes. Y ahora no, hemos hecho toda una tradición de esto con la ciencia ficción, de que los zombies y que esto y que el otro,
pero en realidad hay muchos muertos en vida en las calles. Ahí los puedes ver tú cuando vas por las calles, cuando vas a visitar a lugares, cuando vas a asilos de ancianos. Hay mucha gente que está muerta en vida porque necesita el Espíritu de Dios para verdaderamente vivir. Y eso es algo que va a hacer Jesús con Lázaro. Le va a dar, le va a regresar la vida porque él le va a pedir a su padre. Pero antes de hacer esto, Jesús llega y nos da una cátedra. A mí me encanta porque Jesús llega con sus hermanas, las hermanas de Lázaro, y Marta, que es la mujer de acción, de trabajo, estaba ella muy ocupada siempre que iba Jesús por atenderlo, por atender a las demás personas. Y María era la que le valía gorro todo y ella se sentaba a los pies de Jesús. Entonces ella escuchaba la palabra de Jesús, Marta no la escuchaba por andar muy preocupada. Y un problema que tenemos es que nuestra iglesia está así de gente que trabaja en justicia social, que trabaja en muchas cosas. Excelente, qué bueno que trabajan en ello. Pero también tenemos que ir a cargar las pilas, tenemos que ir a hacer oración, tenemos que ir porque es parte de un balance. Marta y María, las dos, se deben de complementar, porque tampoco nos vamos a quedar haciendo oración todo el tiempo y no movemos un dedo por el hermano. Me gustó o me gusta ver a Marta y María, Marta como su fe en transición, ¿verdad? O sea, no era que no creyera, simplemente que estaba doliendo, o sea, había perdido a su hermano y luego el reclamo genuino de pues, tu amigo, o sea, llegas tarde, ¿qué pasó aquí? Y María también seguramente afligida, adolorida, queriendo, ¿por qué no?, humanamente generar cierto tipo de reclamo, pero con una fe más profunda, ¿verdad? Más sólida, más confiada, como diciendo, pues, estamos desesperadas, estoy desesperada, pero confío en ti, ¿verdad? Eso es maravilloso. Sí, porque el Evangelio nos dice, María se quedó en casa. Y eso para mí es tan importante. Cuando yo celebro funerales, cuando es alguien, una familia que está muy metida en la parroquia, están muy involucrados en los ministerios, y ahí están presentes, ves los rostros de ellos en los funerales y hay una paz, porque es así como María se quedó en casa, así también ellos se quedan en casa. Pero cuando es una familia que no tiene esa estabilidad, esa fortaleza, oyes los gritos, los llantos, la desesperación, porque precisamente les falta esa ancla que nosotros le hemos encontrado en Jesús. Por eso es tan importante. María se quedó en casa, pero Marta va a echarle pleito a Jesús y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y esas palabras son fuertes. Si tú hubieras estado aquí. Ahora ya Jesús resulta que es el culpable de la muerte de Lázaro. Pero bueno, visto desde la óptica de ella, Ujú. ¿verdad? Pero al final también como el mensaje de Jesús en ese momento es, eh, esa persona divina se humaniza, ¿verdad? O sea, se hace empático, se siente la compasión, el dolor por la pérdida de un amigo. Los que hemos perdido un ser querido sabemos qué significa esto. Y Jesús lo experimentó, lloró, ¿verdad? O Así sea, es. lloró de dolor, de profunda tristeza al ver que eso estaba pasando, pero pues también al compartir nuestro dolor nos hace sentir nosotros esa fortaleza en Él. Por eso la importancia de la esperanza. Claro. Y la respuesta de Jesús a Marta cuando va y le echa así, le echa la caballería, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ujú. Bueno, todas las palabras que dijo Jesús, tu hermano resucitará. Y esas palabras de Jesús son palabra de Dios y eso es lo que nos fortalece a nosotros. Cuando muere algún familiar muy querido de nosotros, como bien mencionas, ¿qué es lo que sucede? Escuchamos a Jesús que nos dice, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu familiar resucitará. Esa es una promesa que nosotros escuchamos y eso nos da paz. Pero no, Marta no estaba lista, porque cuando escucha eso, todavía sigue echándole pleitos y le dice, sí, sí, ya sé que va a resucitar en el último día, ya lo sé, ya lo he oído, todo el mundo me lo ha dicho, porque a veces tenemos
esa poca sensibilidad de que vamos y le decimos a alguien una palabra de aliento y resulta que se convierte en una palabra de desaliento. Llega alguien que ha perdido a un ser muy querido y van y le dicen, mira, no estés triste porque esa persona ya está bien. Oye, te dan ganas de cachetearlo. Estás pasando un momento de tremendo dolor y viene y te dice una expresión así y reaccionas. La misma Marta reaccionó así. Dijo, sí, sí, ya sé que resucitará en el último día. Pero eso ha traído una respuesta para nosotros tan importante y tan hermosa, porque Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, que está vivo, no morirá para siempre. Y algo que platicábamos ahorita antes de empezar, ¿verdad? Cuando hablamos de esto de la resurrección, les decía, en este tiempo de Cuaresma, pues la invitación para nosotros hoy, ¿verdad? O sea, porque pareciera a veces que la Biblia habla de cosas que ya pasaron, quedaron atrás en la historia, pero ¿cómo lo hacemos actual hoy, ¿verdad? Resucitar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Estamos en Cuaresma, es el momento de volver a Dios, de tener un propósito en nuestra vida, de alimentar nuestra fe. Entonces, y de salir a anunciar el reino de Dios. Entonces, es la invitación permanente, ¿verdad? Así es. Y cuando Jesús le dice esto a Marta, ella empieza a asimilarlo todo. Y luego le dice, ¿crees tú esto? Y cuando Jesús le pregunta a Marta, ¿crees tú esto? Ella responde, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Qué expresión de fe tan maravillosa. ¿Cuándo habíamos escuchado a alguien que le dijera a Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo? Y también de ahí la importancia de que todo lo que pidamos, dice, ¿verdad? O sea, todo lo que pidamos, Él te lo concede. Ujú. Entonces, ahí también pues hubo una confianza, sí, se tambaleó un poquito, volvemos, dudó, reclamó, pero confió. Sí, la palabra de Dios la llenó completamente, se dio cuenta ella de lo que estaba pasando y le dijo, sí, Señor, creo firmemente. Y esa es una profesión de fe tremenda. Y en ese momento Jesús les dijo, ¿y dónde lo han puesto? Y entonces lo van a llevar al lugar. Y entonces cuando Jesús va con ellos, nos dice la Sagrada Escritura que la gente que había ido a visitar a Marta y a María, a pesar de que ya tenía 4 días de que lo habían enterrado, ahí van también de chismosos. Ahí va toda la gente. Y cuando Jesús oyó el llanto de María, de Marta, la tristeza que tenían por Lázaro, Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Sagrada Escritura. Y Jesús lloró. Y qué importante es darnos cuenta de que Jesús, pues, era un ser humano como nosotros. Jesús lloró. No nos encontramos en algún lugar que en la Biblia diga, y Jesús se rió, pero también se debió haber reído. Y Jesús suspiró, también debió haber suspirado, porque Jesús era como nosotros. A veces, mis hermanos y hermanas, nos damos cuenta que Jesús es Dios, sí, pero al darnos cuenta de ello, tendemos a deshumanizarlo. Y hay quienes dicen, es que Jesús no sufrió mucho en la cruz porque Él es Dios. No, No. sí sufrió, Él sintió el dolor, sintió el abandono, sintió el desprecio, sintió la humillación, sintió todo, porque Jesús se hizo hombre como nosotros para pasar y para enseñarnos el camino. Así yo no le puedo decir a Jesús, ay Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando porque Él me puede decir, claro que lo sé, yo Sí. pasé por eso. No, y es un punto en donde también la fe del hombre y la omnipotencia de Dios, pues se encuentran, ¿verdad? O sea, y de ahí que surja el amor de Dios, pero es muy natural de repente que nosotros los seres humanos estamos muy dados a pedir, 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 y Jesús en ese momento también dio gracias a Dios. Ujú. Y es una invitación también a cambiar nuestro modo de ver las cosas para que también nosotros le digamos a Dios, tú que me escuchas siempre, yo te doy gracias, ¿verdad? Y no solo en la petición o no solo en la necesidad,
porque así es nuestra humanidad, de que lo necesitamos, lo pedimos, y lo que ya tenemos, agradecemos. Entonces, también ahí va otra invitación de... Exactamente. Y cuando Jesús les dice, quiten la piedra, le dicen, Señor, ya tiene 4 días, ya huele mal. Es la parte humana de que Él quiere restaurar, porque ellas han perdido a su hermano, se los quiere regresar, pero ellas antes de pensar en eso, están pensando en que ya está corrupto, ya está echado a perder, ya va a oler mal, ya no es un tiempo. Y Jesús les va a decir esto tan importante, ¿verdad? Es para manifestar la gloria de Dios. La semana pasada que escuchábamos al ciego de nacimiento, ¿qué le decía a Jesús? Esta enfermedad es para que Dios manifieste su gloria. Y aquí le dice, Padre, yo sé que me escuchas, pero te pido esto para que los que están aquí crean. Entonces, esos milagros, esos prodigios son para alimentar también nuestra fe. Porque cuando nosotros vemos un prodigio, un milagro, una sanación, no es para que nos quedemos muy contentos, digamos, ay, qué bonito fue todo. No, es para que nosotros lo vayamos y lo proclamemos. Por eso Jesús constantemente cuando sanaba a la gente le decía, no se lo digan a nadie, porque todavía no era el tiempo. Y él no quería convertirse en un hacedor de milagros y que la gente nomás lo siguiera por eso. Él quería revelar al Padre, él quería restaurar la relación del hombre y la mujer con el Padre, con Dios Padre, pero no lo quería hacer a través de milagritos y así. Él quería que la gente fuera conociéndolo mejor y creciendo en ello. Pero en este momento dice, Padre, yo sé que tú me escuchas, pero esto lo hago no por mí, sino por los que están aquí. Y no, para que ellos también creyeran. Y hace rato también decía usted, ¿verdad? O sea, hubo una multitud que acompañó y estaban los que tenían fe, ¿verdad? Que creyeron y estaban los incrédulos, ¿verdad? Que se enojaron y que fue otra razón para conspirar en contra de Jesús, ¿verdad? O sea, decir, pues ahí seguía acumulando más motivos. Entonces estaban estos dos extremos, ¿no? Así es, porque algunos, cuando ven la gloria de Dios, en lugar de darle gloria a Dios, lo que hacen es que se enojan y lo atacan. A veces, mira, yo trato de no leer muchas cosas que sé que no me van a gustar, porque no tengo la paciencia, no tengo la capacidad de asimilar cuando golpean a nuestro obispo, por ejemplo. Puso una publicación sobre la carta que él escribió y lo empezaron a atacar bien duro. Y entonces yo dije, no voy a leer, pero es que también tenemos que ser empáticos y entender de dónde vienen, cuál es la razón por las que están tan enojados. Y la única manera es pues, leyéndolo. Y fue como mi penitencia de Cuaresma, leer todo lo que le escribieron a nuestro señor obispo y lo leo. No me van a cambiar ni un ápice mi idea, ¿verdad? Mi mentalidad, pero lo leo para entenderlos a ellos, porque esto me ayuda a poder entender quiénes son ellos. Una vez, fíjate, me pidieron que celebrara un funeral de un niño. Era un niño pequeñito y cuando llegaron con el ataúd, era una cajita chiquita. Para mí fue un golpe bien fuerte. Y resulta que los cargadores del ataúd eran Batman y el Capitán América. Y cuando los vi, mira, sentía yo que me corría así por todo mi cuerpo, un dolor tremendo. Y cuando terminé el funeral, yo le veía que al Batman se le corrían las lágrimas por acá y se las secaba así abajo de la máscara. Y cuando se acabó, fui con él y me acerqué con él y le dije, ¿lo conocías al niño? Me dijo, no, pero él de estar ahí, lo contrataron para ir y él de estar ahí, compartía el dolor de la familia, compartía el dolor. Y a veces nos pasa eso a nosotros que vemos la gente que está sufriendo y lloramos con ellos. Entonces yo también dije, esto también tiene que estar al revés. Sí, no. Si los escuchas, vas a entender
¿Por qué se sienten así? ¿Cuál es lo que le está pasando en su vida? ¿Cuáles son las necesidades? Porque Jesús nos dice, de lo que habla tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Y si de mí salen puras palabras negativas y ofensivas, por algo que yo traigo en mi corazón. Y entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a esos hermanos y hermanas que andan tan lastimados internamente que escriban de esa manera? Pues primero tenemos que pedirle a Dios que nos dé a nosotros paciencia para poder escucharlos y luego que nos dé la sabiduría para poder entender cómo ayudarlos. Y también este amor, ¿verdad? O sea, Jesús nos amó a todos, ¿verdad? Sin juicios. Y también nosotros abrirnos a amar a los demás, a estar cerca, con ternura, desde nuestra esperanza, acercarnos, a fortalecerlos, a consolarlos. No es fácil una pérdida de un niño, de un adulto, de alguien con quien convivió años, pocos años, pero lo que nos debe de llevar a encontrarnos con esa persona es hacerle ver, ¿verdad? Que hay una esperanza y hay vida después de la muerte para los que creemos. Entonces, llevar un poquito de esa cercanía, de esa ternura de Dios, porque al final, sí, muchas de las veces utilizamos esta palabra de somos instrumentos de Dios y a veces nos cuesta creernos que es cierto y que nuestra cercanía, nuestro contacto físico puede hacer sentir a alguien más fortalecido aún. Así es. Y mira, cuando Jesús les dice que muevan la roca, sale el pobre de Lázaro como conejito, porque estaba todo amarrado, todo vendado, y sale brincando el pobre porque no podía caminar. Y entonces Jesús le dice, quítenle las vendas. Y salen rápidamente a quitarle las vendas y se encuentran a un Lázaro vivo, un Lázaro completamente sano. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Qué es lo que nos dice este evangelio y tan hermosamente? Nos habla de que el mundo nos está vendando y nos está amarrando y ya nada más falta que nos metan a la tumba. Tenemos muchos muertos en vida que allá andan afuera y algunos ya andan hasta brincando porque ya están a punto de meterlos en su tumba. ¿Quiénes son esos? Son aquellas personas que tienen una ruptura en una relación. Son aquellos que traen un odio que no los deja poder comunicarse con otros. Son aquellos que sus apetitos de carne y de adicción los han hecho alejarse. Ellos están muertos en vida. Y Jesús nos manda a nosotros a resucitar a los muertos. Y decimos, ¿cuándo se va a dar que veamos un muerto y le digamos, levántate y se va a levantar? No, no, no. Es que no nos está hablando de esa muerte. Nos está hablando de la muerte que tenemos cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas y empezamos a depender de otras cosas que no son Dios. Y entonces nos volvemos irascibles, renegados, y cuando tan solo por hablarle a tu esposo, a tu esposa, y decirle una palabra de amor, estás resucitando un muerto. Porque esa persona a lo mejor ahorita está preocupado, preocupada, diciendo, ¿qué estará pasando? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me dice algo? Levantar un muerto. Si tienes a alguien, con algún conocido que hace mucho que no hablas con él, le hablas, la persona te responde. A veces no sabes ni por qué. A mí me habló un amigo muy, muy estimado que me dijo que me está oyendo todos los viernes, así es que lo estoy probando a ver si es cierto. Y él me habló por teléfono y fíjate, a veces en nuestra propia humanidad, ¿qué se te ofrece? Como dice, en vez de decirle buenos días, ¿cómo estás? No, no, luego, ¿qué quieres de mí? ¿O por qué me estás hablando? Nunca me hablas, pues ahora ¿qué quieres? Entonces eso es todavía clavarle más a la otra persona y no ayudarlos. Cuando nosotros hacemos una expresión de amor, de comprensión, estamos resucitando muertos. Eso nos llama Jesús, nos invita a que nosotros vayamos a resucitar muertos. Y mira, es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos. Yo creo que sí es más fácil. O sea, la clave es adherirnos a Él, ¿verdad? O sea, adherirnos a Él para volver a la vida. O sea, si estamos muertos, volver a la vida. Y si estamos con vida,
pues salir, ¿verdad? Y entrar en contacto con los demás. Yo creo que adherirnos a Él está desde los sacramentos, por supuesto, la invitación de renovar nuestra fe también constantemente y de ir dejando que no es fácil salir de la tumba, ¿verdad? O sea, es muy fácil decirlo bien rápido, pero el proceso que lleva salir de la tristeza, buscar a alguien que nos acompañe en medio de lo que estamos viviendo y que nos ayude a volver a Jesús, eso es algo también que yo rescato de este evangelio en donde la amistad de Jesús con Lázaro fue lo que le devolvió la vida, ¿verdad? O sea, era Jesús, obviamente, lo podía hacer, pero nosotros también a través de este don maravilloso de la amistad podemos devolverle la vida a alguien que está pasando por una situación difícil en este momento. Y es que el Evangelio nos dice que el pobre Lázaro estaba completamente atado y para salir de esa tumba iba saltando, dando brincos en peligro y se cayera en un precipicio y se muere otra vez. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Que necesitamos de alguien que nos ayude. Jesús nos ayuda, sí, pero Jesús nos está mandando a nosotros para que vayamos a levantar muertos, que vayamos a resucitarlos. Pues, ¿cómo? Hablando con ellos, trayéndole palabra de Dios, dándoles ánimo, una expresión de afecto, de amistad. Todo esto levanta muertos. Acuérdate, el hijo pródigo, ¿qué fue lo que pasó? Decía, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esa fue la palabra del papá del hijo pródigo. Dijo, él estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Cómo estaba muerto? No podía haber estado muerto porque ahí estaba, ¿verdad? Pero espiritualmente estaba destruido, estaba muerto. Y él que dice, ahora que llegues te voy a poner pando, ahora te voy a poner mis condiciones. No, el Padre lo recibió con amor y con cariño porque estabas muerto y has vuelto a la vida. Qué ejemplo tan hermoso para nosotros en esta cuaresma, que si andamos cargando con un pleito. Porque hay gente que de repente le pregunta sobre su familia y te dice, es que no nos hablamos. Y te quedas así, ¿cómo? Habemos familias que tenemos una comunicación muy cercana y habemos familias que somos un poquito más reacios a comunicarnos. Pero esto no quiere decir de que no nos hablemos. Pero cuando hay una familia que dice, es que no nos hablamos porque tuvimos un conflicto, están muertos, pero pueden resucitar. ¿Y qué necesitamos? Que uno sea el que tome a Dios en su vida y que resucite al otro. Pero primero tenemos que traer a Dios a nuestra vida para poder ayudar al otro, porque el otro necesita de nosotros. Y sobre todo es complicado, digo, es un gran reto, porque familiarmente hablando, todos tenemos una historia, ¿verdad? Y en ese sentido, es como Marta y María, que estaban los reclamos al momento de, oye, yo aquí haciendo todo para todos y tú allá bien a gusto sentada. Pues así, pero en mayor grado con las familias, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido también es como decir, cuando ya a lo mejor no se puede reconstruir una relación familiar, pues lo que va a importar también es no guardar resentimiento en nuestro corazón, no desear el mal, simplemente seguir viviendo con esperanza, ¿verdad? Pedir por aquellas personas que sentimos que nos hicieron daño y a las cuales también nosotros les hicimos daño, porque humanamente las relaciones son muy complicadas y a veces no es posible, entonces sí es importante decir, pero nunca desear el mal. Claro. ¿Verdad? Sí, queremos resucitar, no los queremos que sigan muertos para siempre, ¿verdad? Y yo me acuerdo tanto un libro que leí en mi juventud, el autor es Richard Bach, y Richard Bach dice algunas palabras muy, muy hermosas. Dice, aprender es recordar lo que ya sabías. Hacerlo es demostrar que lo sabes. Y enseñar a otros es demostrarles que saben lo mismo que tú. Entonces, en nuestra vida, ¿qué es nuestro llamado? Ayudar a otros a que sepan que lo que yo he vivido de mi experiencia de Dios es una experiencia que cualquiera la puede vivir.
Cuando de repente me dicen, es que usted es diácono. No, es que también soy hombre. Y como hombre tengo mis problemas y demás. A veces le dicen a mi esposa, pues es que qué afortunada que tienes este marido. Y dice mi señora, se los presto si quieren para que se den cuenta de la joyita que tengo en mi casa, ¿verdad? Porque lógicamente pues no vemos todo lo que hay. Pero sí todos somos llamados a ayudar a los demás a vivir una experiencia como la que nosotros hemos vivido. Y si yo he vivido una experiencia de dolor, de enojo, de odio, de resentimiento, eso es lo que yo les llevo a los demás. Yo quiero que los demás vivan esa experiencia para que me acompañen en el infierno que estoy viviendo. Pero Jesús nos invita a romper ese esquema para que nosotros podamos invitar a otros a vivir la experiencia de un encuentro con Jesús para la vida eterna. Y hoy en día también seguir invitándonos a todos a aceptar a Dios en nuestra vida para que sea Él el que transforme nuestras adversidades, ¿verdad? La semana pasada usted decía de muchos otros recursos que existen y se hacen publicidad y también se hacen famosos, pero nosotros adherirnos a Cristo, darle a Él el poder de transformar nuestra vida y eso sea nuestra bandera para compartir con los demás, nuestra luz, nuestra esperanza, el amor, la ternura, la compasión, la cercanía que Jesús tuvo con las hermanas de Lázaro y con su amigo para resucitar. Así es. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos y hermanas. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. El día de mañana vamos a tener clases de renovación para ministros extraordinarios de comunión y vamos a seguir teniendo más clases de ministerio más adelante. No se preocupen, si usted no ha tomado formación cristiana, tenemos la opción en línea donde usted la puede tomar a su propio paso. Y pues ya viene el verano, vamos a seguirles compartiendo más información sobre las clases que vamos a tener, que va a ser un verano muy interesante. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que pasen un bendecido fin de semana.